Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les pido una disculpa, primero al doctor Jesús Orozco Tenorio. De verdad, me resulta un poco incómodo dar una charla que tiene que ver precisamente con el uso de la ética en las profesiones y desgraciadamente el primer elemento, que es el respeto del tiempo de los otros, es lo que a mí me faltó. De verdad les ofrezco mi más sincera disculpa frente a este tipo de situación, pero significó casi para mí llegar 2 horas aquí. Siempre soy muy respetuosa con los tiempos de otros y de verdad eso me apena de sobremanera. Espero que lo que hoy quiero comentar con ustedes resulte de interés y sea estimulante como para que haya valido la pena esperar este tiempo, y se los agradezco de verdad. Antes de iniciar mi plática, lo que podría plantear es la importancia que ha tenido la ética a lo largo de mi vida. ¿Desde qué perspectiva? No lo estoy planteando como un discurso de ninguna manera, sino la importancia de cómo los principios éticos sí, han regido mi vida y los he llevado siempre desde esta perspectiva, los he aplicado en lo que es la práctica. Desde el primer momento de mi vida, primero siendo hija, en su momento también con mis amigos, con lo que son mis padres, posteriormente con lo que fueron mi pareja, con lo que son mis alumnos, con lo que son los académicos, y finalmente con algo muy importante que es la sociedad. La sociedad como un punto central dentro de lo que son estos principios éticos. Y siempre he procurado, dentro de lo que son mis principios, una congruencia. Lo que ha implicado en diversos momentos de mi vida, sí, situaciones de afectaciones o también contradicciones que se han presentado a lo largo de mi vida. Era importante dejar esto claro porque no vengo aquí a plantearles cuestiones que resulten discursivas, sino empezando por cuestiones que directamente permean en toda nuestra vida lo que son ese tipo de principios éticos y que es sumamente importante ser congruente. Pero también dejar claro que contradicciones y dilemas éticos se presentan a lo largo de nuestra vida. Dicho esto, quiero dejar claro también ¿sí? Cuáles van a ser los puntos que vamos o los que van a formar parte de la plática que nosotros quiero que tengamos. En primer punto, voy a dividir mi charla en 4 aspectos. El primero de ellos es una introducción que nos dejará claro cuál es la situación actual en la que se encuentra México en materia de corrupción. Posteriormente, que esa es la problemática que nosotros tenemos directamente. En un segundo punto, lo que me interesa abordar con ustedes es qué vamos a entender por esa ética profesional. Un tercer aspecto que resulta relevante es cuáles van a ser esos principios éticos que deben de regir nuestra vida. Y estos principios éticos fueron objeto de una selección que hicimos tomando en consideración a un autor que a mí me gusta muchísimo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que plantea el tema de la complejidad de la ética. Otros de los principios fueron tomados del propio Código de Ética, que en principio rige a la función pública. Y por último, principios éticos seleccionados del Código de Ética que debería regir a la Facultad de Derecho de la UNAM. Y de ahí los tomé especialmente porque yo participé en la elaboración de este Código de Ética. Código de Ética que fue objeto de un consenso, de un diálogo dentro de los académicos que formamos parte de esta comisión, pero además de lo que es el grupo de trabajo directo del Seminario de Filosofía del Derecho. Y por último, lo que quisiera abordar es unas situaciones que siempre nos vamos a encontrar. Cuando yo hice mi entrada, dejé claro que a lo largo de nuestra vida se presentan distintas contradicciones. Y ese aspecto que quiero abordar, que es el cuarto, son esas tensiones éticas en la práctica profesional.
Y por último, solamente diré una sola conclusión, ¿sí? Vamos a dar inicio entonces con nuestro primer punto, que es, creo que no me permite. Ok. Vamos a iniciar con, no me dejas, si quieres pasarla tú. Esta expresión del académico que yo les decía es sumamente interesante, de lo que es Pérez Calvo. Él deja claro precisamente en ese contexto de la complejidad de la ética, él deja claro que actualmente en la situación en la que nos encontramos, en el momento actual de globalización en la que nos está rigiendo, actualmente tendríamos que pensar en cómo adaptar la ética profesional al siglo. Y cómo una vez adaptada esta ética profesional al siglo en el que estamos viviendo, un siglo capitalista, un siglo de globalización directamente, donde el interés colectivo no es lo que prima, lo que él plantea es que solo así podemos hacer realidad la adaptación del siglo a la ética. De otra forma es imposible desde esta perspectiva. Ahora bien, en esta introducción lo que quiero destacar es empezando con algo que llega a plantear la propia Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción deja claro que la corrupción ha dejado de ser una cuestión local, sino que ha pasado a ser una cuestión transnacional que afecta a todos los países, a todas las economías directamente. Dicho esto, lo que podríamos plantear desde esta perspectiva es otra afirmación que se va a desprender de un estudio que se hizo por una organización que para mí es sumamente importante, que es una organización de un proyecto de justicia mundial, en la cual lo que se hizo es analizar el Estado de Derecho en el que se encuentra el Estado mexicano. El Estado mexicano a partir de varias variables. 8 variables que analizó esta organización del proyecto de justicia mundial, ¿sí? En la cual nos va a plantear una situación que para nosotros es sumamente relevante. Desde la perspectiva que se verificó primero que México tuviera una ausencia en la corrupción. Sin embargo, si estamos hablando, antes de seguir mencionando estos 8 variables, si estamos hablando de lo que es un Estado de Derecho, hay elementos sumamente importantes que deben existir y que eso es lo que se revela dentro de lo que es esta diapositiva que ustedes tienen. Desde la perspectiva que estamos hablando, primero, de lo que es una exigencia de una actuación según la ley, pero no nos podemos quedar en la actuación según la ley, porque recuerden que restringir las cuestiones al principio de legalidad dejaría fuera cuestiones como lo que es la justicia social. No siempre el hecho de seguir el principio de legalidad es definitivamente el único punto como para frenar lo que es la corrupción. Otro segundo elemento del Estado de Derecho que a nosotros nos interesa destacar es un suficiente control judicial de la administración pública. Si nuestros órganos del Estado directamente, llamemos Poder Judicial o tribunales, no procuran ni administran justicia, ¿sí? Y hay tanta impunidad, nuestro Estado de Derecho se cuestiona en forma automática. Un tercer elemento que para nosotros resulta relevante es la protección y garantía de los derechos fundamentales. Ustedes recuerden cuando se presentó hace nada el tema de lo que era el aseguramiento y la garantía de los derechos fundamentales en México, en la cual el dictamen del Alto Comisionado de Naciones Unidas fue completamente rechazado por parte de nuestra administración, y llamo administración directamente, me refiero al Poder Ejecutivo, en la cual no se aceptó precisamente la situación en la que nos encontramos dentro de lo que es la garantía de los derechos fundamentales. Y con garantía me estoy refiriendo a que todos los órganos del Estado tienen la obligación de remover los obstáculos para que esos derechos fundamentales realmente sean eficaces. En la medida en que no remueve los obstáculos, no podemos hablar nunca de la garantía de los derechos fundamentales. Desde estas variables
esta organización mundial que les había planteado nos introduce precisamente en qué estado se encuentra México directamente en materia de lo que es corrupción. Y aquí es lo que les acabo de plantear de esta organización. El primera de las variables que analizó es la ausencia de corrupción, gobierno abierto, que ustedes además estudiando y teniendo una relación directa con la ley de archivos, ¿sí? Nos queda claro que un gobierno abierto significa necesariamente no solo asegurar lo que es el derecho al acceso a la información pública, sino además en todas aquellas informaciones de oficio, directamente asegurarlas, pero a su vez, si hay un sinnúmero de solicitudes de información que no necesariamente tienen que ver con esa información de oficio, tiene la obligación directamente de subirla y administrarla. Si es que podemos hablar o queremos hablar verdaderamente de un gobierno abierto, si no, no estaríamos hablando de un gobierno abierto, sino de lo que es la opacidad, que es la que ha regido en diversos momentos o a lo largo de la historia de lo que es nuestro país. Otro de las variables que también analizó es la aplicación efectiva del marco normativo. Dentro de este análisis se dictaminaron, podríamos plantear que es cierto que hubo un incremento entre 2016 y 2017, es decir, no nos encontramos en la situación más caótica, es decir, en las peores situaciones de corrupción desde esta variable. No obstante, otra de las variables en las que sí tenemos un grave problema es en derechos fundamentales. La falta de eficacia de los derechos fundamentales es uno de los principales retos y ahorita vamos a ver cuáles son los principales derechos fundamentales que, de acuerdo a esta organización mundial, ¿sí?, son los que directamente son los más vulnerados en nuestro país. Asimismo, llega a plantear algo muy importante, el tema de justicia criminal. Justicia criminal, cuando ustedes tienen muy claro que tenemos un gran hacinamiento en centros penitenciarios, cuando no todas las personas de este país tienen la posibilidad de tener un abogado. Un abogado, algo que a mí me resulta muy curioso cuando inicio mi curso, es cuando yo les pregunto a mis alumnos de 18 años y lo que ellos me dicen que el por qué están estudiando derecho es porque quieren defender sus derechos. Y ahí hay un primer cuestionamiento. ¿Cómo es posible, si estamos planteando que hay que asegurar los derechos fundamentales, que para asegurar derechos fundamentales hay que tener nociones jurídicas? De otra forma, no es posible defender esos derechos. Y habría que pensar si no, una de las cuestiones relevantes es volver a hacer más sencillos lo que son nuestros procedimientos para que verdaderamente todas las personas de nuestro país verdaderamente tengan acceso a lo que es la justicia, ¿no? O llamemos en el caso de pueblos y comunidades indígenas, cuando no se les facilitan lo que son traductores tampoco, es muy complejo y hay un gran número de personas indígenas que se encuentran privadas de la libertad, ¿sí? E incluso jamás se les ha dado la posibilidad de tener un defensor de oficio. Frente a este tipo de situación, además nos encontramos con defensores de oficio con una sobrecarga, ¿sí?, que es sumamente complejo. Y si a eso le añadimos actualmente el cambio de un sistema a un sistema, en este caso de oralidad, en la que se cambió todo, todavía lo vuelve más complejo. De ahí que esta variable también resulta un problema para nosotros. Justicia civil. En justicia civil nos enfrentamos a cambios muy importantes en este país en el cual tenemos que ver con las nuevas concepciones de lo que podemos entender de familia, por ejemplo, ¿no? Esas reticencias que tenemos y vamos a ver con esto y lo vamos a vincular con lo que son los principios, en no aceptar lo que son las distintas preferencias sexuales en nuestro país, el no aceptar definitivamente lo que es la identidad de género, donde no se aceptan lo que son los derechos de los colectivos LGTBI, ¿sí? Y no tomar en consideración y no continuar con lo que es una reproducción de roles binarios, es decir, entre lo que es hombre y mujer, entre lo que es la feminidad y masculinidad, es una forma de entorpecimiento y de falta de reconocimiento de lo que son los derechos fundamentales frente a este tipo de cuestiones.
Sé que le estoy planteando algunas cuestiones que pueden resultar chocantes para algunas de las personas que puedan estar en el auditorio, y no pretendo en ningún momento incomodar a ninguna persona, pero es sumamente importante que tomemos en consideración que en materia civil se están gestando cuestiones que tienen que ver con la concepción de la familia, precisamente en la adopción de las parejas del mismo sexo, con lo que son finalmente los derechos de las personas intersexuales, es decir, aquellas personas que tienen dos sexos, ¿sí? Y que no tienen por qué decidir ni los padres, ni tienen que decidir tampoco los médicos cuál es el sexo. Eso le corresponde a la persona directamente, ¿sí? Y quien está decidiendo en este país hasta el momento son los médicos y los padres, directamente lo que es una decisión de la persona y que tiene que ver con el interés superior del menor, ¿no? Hay otra variable que resulta sumamente importante, que es seguridad y orden. En nuestro país, en torno o con el argumento de la seguridad y el orden, no podemos olvidar que se ha aprobado una ley de seguridad interior. Una ley de seguridad interior que directamente vulnera nuestros derechos fundamentales y que le da algún tipo de competencias sumamente elevadas a lo que son el ejército y un amplio margen de discrecionalidad también a nuestro poder ejecutivo desde esa perspectiva. Y de ahí que se haya presentado precisamente acciones de inconstitucionalidad en torno a esta ley de seguridad interior. Asimismo, otra de las variables tiene que ver con el poder del gobierno. Es cierto que se ha disminuido lo que es el poder del gobierno desde la perspectiva que ya no estamos hablando de una concentración dentro de lo que son las competencias del poder ejecutivo. Eso desde la perspectiva teórica, ¿sí? Desde la perspectiva práctica habría que pensarlo. Desde esta perspectiva, lo que tendríamos que, la variable en la que tenemos graves problemas es en la ausencia de corrupción. Y en la ausencia de corrupción me quiero detener en tres elementos. Primero, hubo cambios significativos que para nosotros resultan importantes, especialmente en la aplicación efectiva del marco normativo, pero yo les había dicho que ahí tenemos una situación mejor en nuestro país desde la perspectiva que hay un ascenso. Es decir, ya nos encontramos en el 0.48. Pero cuando yo les estoy hablando del 0.48, es que el 1 significa la total ausencia de corrupción y el 0 es que somos un país totalmente corrupto. Y directamente en lo que yo les estoy planteando es que en la aplicación del marco normativo solamente nos quedamos en el 0.48%. A su vez, a ello se une algo muy importante para nosotros, y es que para que no nos acercáramos precisamente a ser un país corrupto, aquí tendríamos que tomar en consideración que lo que destaca precisamente esta organización es lo que es influencias impropias, es decir, hay un tráfico de influencias enorme en nuestro país, es brutal. De ahí que ahí hubo un detrimento de la comparación del 2016 al 2017, nos encontramos en el 0.43, es decir, nos estamos acercando a ser uno de los países más corruptos. Pero esto no es todo. A su vez, en esa variable de ausencia de la corrupción, nos encontramos en otra cuestión que aquí es relevante. Perdón porque esta diapositiva no se ve. Esta es la comparación entre las variables que yo les acabo de mencionar, que son 8, ¿sí? Y la comparación directamente entre el 2016 y el 2017. El 2016 es esta parte gris y el 2018 es esta parte morada que nosotros nos encontramos. Y aquí, si se dan cuenta, hay cierto tipo de despuntes directamente en el 2017 y tiene que ver con la variable de la ausencia de corrupción. La siguiente diapositiva es la que nos deja claro en cuál situación nos encontramos en los órganos del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. La situación es sumamente grave. El órgano más corrupto de nuestro país es el Legislativo, que se encuentra con un 0.19%. Estamos a punto de llegar al 0.
a ser uno de los países más corruptos y nuestro poder legislativo ser uno de los órganos más corruptos, desde esta variable que se analizó. Dentro de esta variable se analizaron cuestiones que para mí resultan importantes. Para determinar que tiene el 0.19%, lo que verificó esta organización es la frecuencia con la cual reciben sobornos lo que son los diputados y los senadores, ya sea a favor de un político o por un voto para que prospere una reforma, ¿sí? A su vez, el porcentaje de miembros del Congreso envueltos en actos de corrupción. Son 3 variables dentro de esta variable. Si se dan cuenta, es una situación en la que hay que preocuparnos, porque si estamos hablando que ellos se encargan de legislar nuestro marco normativo y que es sumamente importante para frenar la corrupción, y esto fue producto de cuestionarios no solamente a la sociedad civil, sino a distintos órganos y además a órganos autónomos, ¿sí?, a organizaciones no gubernamentales y a los propios órganos involucrados. Se aplicaron cuestionarios con el análisis de estas variables. A su vez, nos encontramos con el siguiente órgano, que es, en este caso, el Ejecutivo, con un 0.33%. También ahí nos acercamos en demasía a lo que es ser uno de los países más corruptos, pero entramos a algo que yo les hablé, que es la Ley de Seguridad Interior, y por qué mis reticencias a de que el Ejército no tiene que hacer funciones de seguridad pública. El Ejército junto, pero aquí nada más estoy poniendo al Ejército. Lo cierto que esta variable, por cuestiones, es muy importante dejar claro, no solo se valoró al Ejército, sino también se valoró a la policía. De ahí que no sería justo establecer que esto solo se atribuye a lo que es el Ejército, sino también se valoró con lo que es a la policía. Aquí nos encontramos, si ustedes se percatan, que es en un 0.35%. También nos acercamos a ser uno de los países más corruptos desde esta perspectiva. Y aquí en el Ejército se analizó la influencia de las organizaciones criminales al actuar en el Ejército. No es cuestión sin importancia. También se revisó qué tan cotidiano es el soborno por el desempeño de un trabajo. Todas son cuestiones éticas, si nos damos cuenta. La frecuencia de recolección de sobornos, ¿sí?, a pequeños comerciantes también, a policías, la recolección de sobornos para ignorar también actividades ilegales. Esas son conductas que directamente se desprenden, que son parte de nuestro actuar cotidiano. Frente a ello, no es de extrañar que también nos encontremos que el Poder Judicial, que es otro órgano de nuestro Estado, ¿sí?, también se encuentre muy cercano a ser uno de los órganos más corruptos, con un 0.36%. Aquí se analizó en el Poder Judicial, primero, en las variables, la frecuencia con la que se piden y se reciben sobornos por parte del Poder Judicial. La frecuencia con la que se debe pagar sobornos, ¿sí?, para llevar a cabo un proceso judicial. La influencia de las organizaciones también aquí criminales a la hora de resolver determinados casos, ¿sí? Incluso criminales en la acción de los miembros de la Corte. No estamos hablando de tribunales de primera instancia, segunda instancia, no, de la propia Suprema Corte de Justicia. La influencia también del gobierno en los propios tribunales a la hora de procurar y administrar justicia, la presión política en los casos atendidos por la Corte. ¿Cuántas veces no hemos visto una resolución recientemente, sí, que en verdad a mí me pareció terrorífica por parte de la Suprema Corte de Justicia? Sí, restringe precisamente nuestra vida privada desde la perspectiva que en principio permite ya corrigió la Suprema Corte, porque dice que ella jamás planteó que se iba a permitir lo que es en este caso un registro por parte de los policías sin una orden. O sea, el intérprete se reinterpreta, necesita aclarar, ¿sí? Habrá que esperar, tener el engrose, porque es irónico. O sea, ya llegar a ese nivel, a mí me resulta bastante alarmante este tipo de cuestión, ¿no? Pero lo que podemos ver es que nuestros 3 órganos de Estado, que en sí se encargan de gestar todo
toda nuestra vida como un Estado, estamos muy cercanos a ser uno de los países más corruptos. A su vez, nuestra siguiente diapositiva nos permite ver precisamente de manera gráfica, ¿sí?, en qué situación se encuentra. Yo les decía, estamos muy cercanos a ser lo más corrupto y de ninguna manera nos acercamos a ser uno de los estados menos corruptos. No llegamos al 1, pero ni cercanamente. La siguiente diapositiva nos permite ver cuáles son los derechos fundamentales más vulnerados en nuestro país. Especialmente se centran en cuestiones que a mí me resultan importantes y por eso empecé mi plática con el tema de la identidad de género, con lo que es de una u otra forma los derechos de los colectivos LGTBI, que son muy importantes para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos encontramos que el principio más vulnerado es el de discriminación. No nos podemos olvidar que somos uno de los países con una diversidad de culturas y de una riqueza de culturas, pero también somos uno de los países más racistas y más clasistas, guste o no y nos incomode, ¿sí? Lo somos. Y desde esta perspectiva es uno de los principios más vulnerados, el principio de no discriminación, y nos encontramos con un 0.32, ¿sí? Es decir, en lo más bajo de la protección que podría haber, no la máxima protección de este derecho. A su vez, el debido proceso también es vulnerado. El debido proceso que tiene que ver precisamente en esa imparcialidad de los jueces, en el aseguramiento por parte de los jueces de esa procuración de justicia, de esa administración de justicia, pero a su vez también de que las personas puedan tener abogados. Abogados honestos, y me refiero concretamente con el hecho de no considerar, ahorita vamos a ver los principios, nunca a sus clientes, ¿sí?, como personas que no pueden decidir, empezando por ello. Eso tiene que ver con un principio de autonomía, el respeto del otro, de su dignidad, y considerar que puede decidir libremente y no irnos a mecanismos proteccionistas, tiene que ver con un principio ético que es el principio de autonomía. Y con eso los abogados muchas veces dicen, no, pues es que no sabe. No, a ver, espérate. Tu obligación es darme toda la información. Yo decido cuáles van a ser las vías que yo quiero. Si tú consideras, sí, puedes tener el marco teórico, pero a quien va a afectar mi vida diaria es a mí como cliente desde esa perspectiva. Y el cliente su cliente de este abogado tiene derecho a saber cuáles son las vías y cuáles son las repercusiones de optar por una u otra vía desde esa perspectiva. Otro también de los derechos que tiene más vulnerados, el derecho a la vida y a la seguridad, que es con 0.47. Somos un país donde la situación de las desapariciones de personas ha sido una de las constantes durante diversos sexenios, al extremo que estamos normalizando la privación de la vida y las desapariciones de personas. Lo vemos como normal. O sea, yo me acuerdo que cuando yo llegué, después de estar mucho tiempo en el extranjero, lo que me extrañó es cuando yo estuve en Ciudad Juárez, incluso también en Monterrey, es que las personas planteaban que sabían que iban a salir, pero que no sabían si iban a regresar. Y para mí era brutal. Brutal porque quizás nunca había visto a mi país lleno de tanques, y eso me pasó en algún momento, hace ya 10 años, con tanques en las calles, y donde me decían en la Casa de la Cultura Jurídica, no te preocupes, ayer hubo un bombardeo aquí al lado, pero seguro que en este hotel no va a pasar porque ayer lo hubo aquí, una bomba. Estalló una bomba, entonces aquí no va a pasar nada. Y yo, ¿sí? Bueno, o sea, ya no sabes, estoy de verdad que estoy muy tranquilo frente a este tipo de situación. Pero este tipo de cuestiones es hasta qué grado lo estamos normalizando. ¿Cuántas desapariciones de personas tiene que haber en este país para que directamente nosotros seamos, no has dicho, no seamos personas que se callan, que se quedan quietas, estáticas, indiferentes? Indiferentes no es un término que yo utilizo, que acuñó Gramsci. No podemos ser indiferentes frente a la realidad que nos está aquejando en este país.
No puede seguir viendo más muertes. No puede ser normal que las personas salgan y sepan y ni siquiera tengan tranquilidad si van a regresar, ¿sí? O cuando a uno lo llevan al aeropuerto, porque me pasó en Oaxaca, cuando me llevan al aeropuerto, decirle que en algún momento hubo esas medidas. No puede bajar ninguna persona que la acompañe. Tiene que entrar y salir el taxi, porque el ejército tiene cercado el aeropuerto. O directamente hay tantas desapariciones de tantos académicos o de tantos profesores que están generando lo que es su derecho a la protesta, ¿no? Frente a este tipo de cuestiones. Ahora bien, y lo que yo estoy generando, libertad de expresión. También en México. Somos un país censor. Somos un país con el mayor número de periodistas desaparecidos. Incluso hay un estudio de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que se llama Zonas de Silencio. México es una zona de silencio. Es una zona de silencio por el número de periodistas que han sido privados de la vida. Ejercer la libertad de expresión en este país cuesta la vida. Esa forma parte de nuestra vida también, día a día. ¿Sí? Y donde los periodistas están siendo refugiados y asilados políticos de este país, cuando denuncian excesos de violaciones de derechos humanos. Y si no se garantiza el derecho a la información, ¿cómo podemos hablar de una participación libre de los ciudadanos? ¿En qué momento puede haber esa participación libre de los ciudadanos si no hay un pluralismo informativo? Si no se nos garantiza pluralismo informativo. Y si a eso ustedes le añaden, yo estoy hablando de medios tradicionales, pero hay algo que se llama redes sociales. Llámese Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Las redes sociales, ¿sí?, son sumamente importantes. Hace 2 días, Facebook cayó de la bolsa porque directamente perdió muchos de nuestros datos personales. Y nadie está generando problemas por este tipo de situación. ¿Por qué? Porque el Face tiene la obligación de asegurar nuestros datos personales. ¿Dónde están los reclamos? Yo directamente ayer pregunté al INE. Necesito saber, ¿sí?, cuáles son los datos que ha compartido con Face. Necesito saber, como ciudadana, directamente, ¿cuáles son los mecanismos de seguridad que el INE instrumentó en este convenio con Face? Y a ello unimos las noticias falsas. Las noticias falsas que se generan en Internet son brutales, ¿sí? Son brutales y la capacidad que tenemos nosotros para frenar esas noticias falsas depende de qué tanta información tengamos. Hay una radiografía, no pude traerles ese gráfico que es genial, pero en verdad, en una sociedad donde hay información, las noticias falsas se frenan en el segundo nivel. En una sociedad no informada, las noticias falsas se vuelven virales. Virales en cuestión de segundos. Y a ello unimos una situación que es que directamente se está utilizando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial para generar todas estas noticias falsas y nuestra capacidad de reacción es mínima en Internet. No solo les estoy hablando de medios clásicos en materia de libertad de expresión, sino también en los nuevos medios electrónicos, donde nuestras posibilidades todavía se reducen en demasía, ¿sí? Nosotros hicimos un análisis directamente de esas 4 redes y en verdad lo que encontramos en noticias falsas no es menor, solo para que nos demos cuenta. Y ahí también como ciudadanos y como personas tenemos obligación de no difundir noticias falsas y verificar antes de darle un like. Porque resulta que casi nos sentimos tristes porque alguien no nos ha dado un like. Ay, no, pero es que puse algo muy importante y no me ha dado like. Le puse un poema a mi pareja y no me ha dado like. Y yo, a ver, espérate. ¿Se lo escribiste? Pues díselo. ¿No? O sea, nos rigen los likes. Empezando por este tipo de cuestiones. En noticias falsas, una de las noticias que verificamos, solo para que nos demos cuenta, un ministro, Israel-Palestina, no menor, 2 ministros. Uno saca una noticia, ¿qué es noticia falsa? Lo retuitea, ministro, perdón por mi voz, creo que tengo una voz muy fuerte. Otro ministro agarra, contesta, el otro no verifica.
Más bien dicho, uno de ellos no verifica y estuvo a punto de generarse un conflicto bélico entre dos naciones por una noticia falsa, por no verificar la información en Internet, empezando por esto. Ahora bien, frente a esto que yo les estoy planteando, ¿sí? Aquí es solamente el gráfico. Lo que nos damos cuenta es que definitivamente nos encontramos en una situación en la que urge lo que es destacar el tema de la ética en este país. Y no como un mero discurso, sino cómo vivimos esos principios y cómo los llevamos en nuestro actuar cotidiano, ¿sí? Y no solo porque de verdad eso es lo único que nos puede llevar a tener una vida digna y no cosificarnos como seres humanos. En este tipo de planteamiento quiero entrar a algo que a mí me interesa mencionar en esta materia. Primero es si realmente a nosotros aquí, cuando hablamos de la relevancia de la ética, lo que nos interesa es destacar en qué medida tiene finalmente, nosotros como profesionistas, tenemos algo importante y es que nuestra profesión debemos entenderla como profesionistas, que es para el uso de la sociedad, que es para buscar el beneficio de la sociedad. Como profesionistas no seríamos éticos si nuestra finalidad no es buscar el beneficio de la sociedad. Eso para mí es sumamente importante tomarlo en consideración y es el planteamiento que les tengo aquí. La ética se relaciona en esta profesión en la medida en que ésta tiene como función social y específica proporcionar el bien a la sociedad. Si no entendemos que la sociedad es nuestro eje motor y somos individualistas, es sumamente problemático este tipo de cuestiones. Y así podemos contribuir al estado de cosas en las que las personas y la sociedad, realmente todos nosotros y la sociedad nos sintamos bien, ¿verdad? A mí me parece terrorífico la situación en la que vivimos, en la que normalizamos todas las situaciones de violaciones de derechos humanos. Yo no me puedo sentir así bien, ¿sí? Y no puedo dejar de ser indiferente frente a este tipo de situaciones. Sería deshonesto de mi parte venirles a plantear que todo está muy bien, ¿sí? Y eso sería irrespetuoso, no reconocer que ustedes son, cada uno y cada una, personas con dignidad. Los cosificaría yo. Estaría cosificando y les estaría pastando a ustedes el respeto desde esa perspectiva. Ahora bien, hay otra cuestión que para nosotros también resulta relevante. Es cómo esta profesión, ¿sí?, tiene un fundamento ético y toda acción profesional tiene que regirse definitivamente por principios éticos, de modo que nuestras prácticas y hábitos beneficien a toda la sociedad. Eso es lo que buscamos, beneficiar a toda la sociedad. Pero es tan complejo lograr esto, solamente se los pongo así. Si cuando eres desde muy pequeño, lo primero que nos dicen que para ser exitoso, ¿sí?, es que tienes que ser, primero tener una profesión que te dé el mejor salario del mundo, que te permita estar con el hombre o con la mujer más hermosa desde la perspectiva y las diversas concepciones de belleza, tener el supercoche, tener super casa, y yo digo, ay, pobres, es terrorífico todas esas cargas que traemos desde el y me encorvo porque de verdad resulta cansado todo ese tipo de cuestiones, y con ello no estoy diciendo que no frenemos la desigualdad que existe en nuestro país económica. Jamás estoy pretendiendo esto, ni justificando la desigualdad económica en nuestro país. Pero lo que estoy diciendo es que, como profesionistas, nuestra base ética se rige en la idea precisamente de buscar lo que es el beneficio de toda la comunidad. Ahora bien, porque ya creo que me alargué más de lo que yo esperaba. Planteado estas bases, lo que me interesa es ver principios éticos. Estos principios éticos que yo les había mencionado, que son importantes para nosotros, y el primero me encanta, y este es de Pérez Calva. Ese principio que él llama de beneficencia, ¿sí? Y es hermoso. Yo cuando de verdad lo leí por primera vez en mi vida,
entendí bastantes cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de mi profesión. Él llega a plantear que implica que un profesional tiene que ejercer bien su profesión, y su profesión desde la perspectiva de la calidad, de calidad y eficacia. En la medida que no ejercemos nuestra profesión de manera eficaz y con calidad, estamos siendo no éticos desde esa perspectiva. Por eso me parece sumamente relevante este principio, y además de que debemos buscar el beneficio de los usuarios y la sociedad, siempre dando o prestando nuestros servicios de manera, yo les diría, eficaz, pero también buscando lo que es el beneficio de la sociedad. Ahora, aquí hay otra idea de él que me encanta, que dice que es una práctica profesional deficiente o de mala calidad, es una práctica que por definición no beneficia a los destinatarios ni a la sociedad y puede incluso dañar. ¿No tenemos los ejemplos de secretarios de Estado? De secretarios de Estado que han afectado de manera brutal porque no han sido eficaces y no han prestado servicios de calidad en este país y que han dañado a la sociedad mexicana. Pero eso nos corresponde a todos nosotros, en el ejercicio de la cuestión más mínima de nuestra profesión, hacerlo con calidad y con eficacia. Siempre. Otro de los principios que me parece relevante mencionar, y ya se los les he hecho mención en eso, es el principio de autonomía. En el principio de autonomía es como señala, este es el autor que me encanta, que les digo, que es López Calva. Él plantea que un profesionista ético debe considerar siempre a sus usuarios, a los usuarios de sus servicios como sujetos de derechos, poseedores de una dignidad y por ello capaces de participar en la toma de decisiones de aquello que les va a afectar. Y yo aquí les digo, yo los invito a considerar al otro como un sujeto digno, es decir, nunca cosificar. Lo que hace el Estado cuando se vuelve proteccionista es cosificarnos. No es considerarnos en ningún momento, o cuando nosotros lo hacemos, no considerar al otro como una persona y como elemento vital, la dignidad humana. ¿Sí? Otro de los principios que me parece relevante tomar en cuenta y que tiene una vinculación con la actividad que ustedes desarrollan es el principio de transparencia. El principio de transparencia que seguramente creo que forma parte de nuestro actuar cotidiano. Aquí yo lo que le estoy planteando es que impone a los profesionales, primero, un deber de combatir una cultura del engaño y del ocultamiento, ¿sí? Es verdad, a lo largo de 15 años que yo llevo dando la clase de transparencia, lo que me ha pasado es insólito. Mis alumnos me llegan a plantear no cómo asegurar el derecho al acceso a la información, es cómo ocultarlo, cómo justificar no dar esa información, cómo declarar la inexistencia de esa información, cómo reservar esa información, cómo clasificar esa información, no cómo asegurar el acceso a la información a un país que necesita esa información para participar libremente. Y ahí nos encontramos precisamente en una vulneración del principio ético. Principio ético de transparencia, el siguiente principio, el principio de ecuanimidad. A mí, honestamente, me encanta, y me encanta porque realmente es importante que a lo largo de nuestra vida nosotros nos vamos a ver en este tipo de situaciones, o seguramente ya muchos de nosotros y nosotras nos hemos visto como profesionales envueltos en esto. A esto simplemente se refiere a ese deber actuar frente a situaciones susceptibles de producir confrontación. Nosotros debemos de propiciar en todo momento, cuando haya una posibilidad de confrontación, un diálogo abierto, un diálogo libre. Y ustedes dirán, no, hay momentos que quisiera, sí, lo sea literal. Literal, a veces pensaríamos, y utilizo las manos para no decir lo que a veces nos da ganas de hacer, frente a cierto tipo de actitudes que son antiéticas, ¿sí? Pues no, hay que ser ecuánimes, hay que buscar el diálogo. Un diálogo siempre, no pierdan, porque luego nos rige esas cuestiones viscerales, ¿sí? Y esos apasionamientos a mí me han hecho perder muchas cosas valiosas.
No crean que, por eso yo les dije, yo les vengo a hablar de principios éticos, he tratado de ser congruente, pero contradicciones en mi vida ha habido. Y por no ser ecuánime, también he afectado a personas a las que yo quiero mucho. Y me he arrepentido después, pero eso no subsanaba que yo no supe dialogar y perdí la posibilidad de dialogar con el otro y no llegar a perder lo más valioso, que es la dignidad del otro y mi propia dignidad. ¿Sí? Otro de los principios que me resulta importante es el principio de tenacidad. El principio de tenacidad es sumamente importante desde la perspectiva, aunque resulte tan reiterativo, pues es la única forma de alcanzar nuestros objetivos, la tenacidad. La tenacidad nos permite alcanzar esos objetivos en la vida y finalmente también actuar frente a situaciones contrarias a nosotros o a nosotras. La tenacidad es la resistencia. Y yo aquí le puse natural, eso lo habría que quitar, pero es una resistencia. Esa resistencia para mantenernos firmes, abatibles, imbatibles más bien dicho, imbatibles frente a nuestros objetivos. Y dentro de esos objetivos está ser profesionales. Y dentro de esos objetivos es precisamente cambiar la realidad de nuestro país. Y eso solo es posible si somos tenaces. Y no normalizamos y vemos como una constante parte de la cultura lo que es la constante vulneración de derechos fundamentales en este país. No creer que lo menos mal es votar por uno o por otro. Exigir otro tipo. Nos merecemos algo más. Eso también es ético. Eso es ético, más bien dicho. ¿Sí? Exigirle al otro precisamente esa calidad en ese servicio, ¿no? Otro de los principios, y ahora sí ya voy a acabar, solo son tres, los que me faltan y ya aquí lo voy a dejar, es el principio de justicia. No sé si lo puedes, el principio de justicia es sumamente importante. Yo les dije que no bastaba con el principio de legalidad en este país. En nuestro país es muy importante, la justicia tiene que ver con el tema de frenar la desigualdad económica que hay en nuestro país, la marginación social que hay en nuestro país y la falta de oportunidades son causa y efecto en gran parte de los problemas de nuestra sociedad. Ayer uno de las personas que trabaja conmigo me planteó, le dije, no es ético que aceptemos este tipo de situación frente a una institución con la que estamos trabajando. Y él me dijo, yo sé que no es ético, pero es una persona que necesitas ese dinero. Y algún día alguien me planteó, uno de los grandes expertos en ética, que frente al hambre no se puede exigir ética. Y yo, la verdad, no supe qué hacer. Le soy honesto el día de ayer porque entendí que para él esos ingresos eran, no estaba participando en una situación irregular, no, sino que nos estaban directamente al plantearnos un monto económico por un servicio, resultaba que vulneraba nuestra propia dignidad porque no se reconocía nuestro trabajo. Yo le dije que prefería no aceptarlo y él me dijo, yo sí lo necesito aceptar. Sé que no es ético lo que usted me está planteando y sé que me cosifica, pero necesito para comer. Y ahí me doy cuenta frente a estas situaciones, hay caritas que me están diciendo, yo soy jamás, ¿sí? Yo mantengo mis reservas. Frente a esa afirmación que me enseñó ese académico es que frente al hambre, no sé cuál es la exigencia ética que se puede plantear. Pero lo que sí es cierto es que esta desigualdad económica, ¿sí? Realmente nos lleva a nosotros como profesionales tener un papel importante y activo en pro de la justicia social que es imprescindible en este país. Para frenar esa amplia desigualdad económica que existe, estamos hablando que más de la mitad de la población de este país vive en situaciones de pobreza. Eso sí, nos cambian los parámetros, tiro por viaje. Y resulta que no, que ya somos menos pobres. Solamente que yo digo que es muy facilito saber si estamos mejor situación cuando lo primero que nos afecta es el estómago, ¿no?
Pero bueno, creo que ya me pasé muchísimo y solamente déjenme plantearles otro de los principios, el siguiente, que es para mí importante, la siguiente si quieres, por respeto a los otros, ahora sí, que es el principio de integridad. Con esto voy a cerrar. Con este principio de integridad en las cuales los profesionales definitivamente debemos actuar de forma congruente. De forma congruente con nuestros principios y que definitivamente debemos observar en nuestro desempeño. En el desempeño de un empleo, de un cargo, de una comisión, en una función y siempre convencidos con el compromiso de ajustar nuestra conducta para que impere un desempeño de la ética. En todo momento. Yo sé que hay muchas contradicciones a lo largo de nuestra vida, pero es sumamente importante que es actuar de forma congruente, porque eso realmente nos va a llevar a un beneficio de la comunidad, de los profesionales, además en acciones concretas, cotidianas. Tenemos que ser íntegros. Por ejemplo, reconociendo el trabajo del que nos está ayudando. Por ejemplo, el chico que me está apoyando. Reconocer el trabajo. No sería posible que yo hoy estuviera aquí si él no me pudiera pasar esto. El hecho de que el material me lo seleccionó otro de los académicos en la Facultad de Derecho. Reconocer el trabajo de los otros que han hecho posible que hoy yo esté aquí. El hecho de que el señor del Uber me trajera hasta aquí. Reconocer el trabajo de esa otra persona porque hizo posible que yo estuviera aquí. Y son esas actitudes cotidianas que a mí me parece importante. Primero valoremos el trabajo del otro siempre. Valorar el trabajo del otro y además no intentar engañar. No intentar engañar o ocultar a los demás cosas. Ese tipo de cuestiones realmente cuestionan nuestra propia integridad y siempre además tenemos que recurrir a cierto tipo de artificios. ¿Sí? Son esas actividades, esas actitudes cotidianas en las cuales estos principios que yo les he mencionado debemos aplicarlos desde esa perspectiva. Y por último, yo solamente concluiría, en este caso, si quieres pasar porque ya me pasé muchísimo, la siguiente, con una conclusión, la siguiente, por favor. Prometo que les dejo estas diapositivas por si a alguien le interesa. No voy a ver tensiones éticas, que es muy interesante, si lo gustan ver, porque es relevante, que son esos dilemas entre la parte individual y colectiva. Sin embargo, aquí sí creo que vale más que la conclusión que yo les voy a dar. En estas tensiones es importante que nosotros conciliemos en nuestras vivencias un deber egocéntrico. Es decir, ¿cuántas veces nosotros no nos volvemos el centro de nuestra referencia y preferencia? ¿Cuántas veces no hemos sido egocéntricos? Es dejar ese deber egocéntrico para pasar a una vivencia de un deber genocéntrico. Y ese deber genocéntrico por el cual pasan a ser relevantes nuestra familia, nuestros progenitores, nuestra comunidad, nuestro pueblo. Es decir, nuestra referencia y nuestra preferencia viene a ser nuestro pueblo, nuestra sociedad, nuestras familias. ¿Sí? Y pasamos a otro deber que sería el sociocéntrico. Ese deber sociocéntrico es el que nos lleva o requiere que nosotros como colectividad y se imponga en este caso como referencia y centro lo que es precisamente esta colectividad. Y por último pasar a lo que es la vivencia de un deber o un poder, más bien dicho, antropocéntrico. Ese poder antropocéntrico que nos hace experimentar una exigencia interior que sitúa a la especie humana como el centro de la referencia y la preferencia. Y en esto tienen mucho que enseñarlo, no todos, pero grandes de los pueblos y comunidades indígenas, donde el centro precisamente es lo que es la vida humana, la parte humana de nosotros, la comunidad dentro de todo esto, y es sumamente relevante. Y se los digo porque yo constantemente tengo contradicciones, mi pareja es indígena, y constantemente tenemos por su propia cosmovisión, ¿sí?
hemos aprendido a ser ecuánimes, pero he aprendido muchísimo de la importancia que tiene. Él es zapoteco, donde en su comunidad la importancia, lo relevante, es precisamente la colectividad, y yo creo que algo que no podemos olvidar es nuestra especie humana, que no la estamos extinguiendo y no tenemos ese tipo de calidad. Así que yo los invito a que no terminemos en ese terrible mundo feliz en que grande es la verdad, pero todavía más terrible lo que es el silencio sobre la verdad. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Socorro Apresa Salgado. Tenemos espacio para 3 preguntas. Le solicitamos amablemente que sean breves, por favor. No hay preguntas, eso me preocuparía. Creo que no hay preguntas. Sí, perdón. Es que cuando dije profesión, hay algo bien importante. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Carmen. Y cuando hablo de profesión, no me refiero a aquellas personas que tienen un título universitario. Si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, profesión incluso es aquel que lleva una actividad que es desde la perspectiva de un oficio. Es decir, todos somos profesionales, no necesariamente aquellos que tienen un título universitario. Es el ejercicio de una actividad, también a un oficio, es la importancia de aplicar estos principios éticos. No me atrevería a decir que el hecho de no tener una licenciatura implica que no sean comprometidas las personas, ¿no? En las comunidades indígenas en las que yo trabajo, son muy pocas las personas que tienen títulos universitarios, pero ellos hacen tequio. Ellos trabajan para su comunidad, gratis, ¿sí? Sin ninguna remuneración. Entonces, el hecho de no tener un título universitario no implica nunca título universitario igual a un comportamiento íntegro, no. Ausencia de título universitario implica una conducta antiética, no. Yo no llegaría primero, ahí cometería un error y es generalizar, ¿no? Yo creo que no van de la mano ni el título universitario ni la ausencia de ese título universitario para tener un comportamiento ético. Teniendo una licenciatura no implica que yo deba tener ética ante mi tarea asignada por mi autoridad. Es que es una convicción. Usted como profesionista, ese comportamiento ético no lo adquiere por tener una licenciatura, lo adquiere desde que usted nace. Sí, lo adquiere más bien, no lo adquiere, lo vive desde que nace. ¿Por qué? Porque yo tengo un comportamiento ético con mis hermanos, lo tuve en primer momento y así empecé mi plática, con mi madre, con mi padre, con mis amigos, ¿sí? Con mi pareja, con mis alumnos y también con mi sociedad y mi comunidad. Pero no es el título universitario que me da esa convicción de vivir de manera congruente mis principios y mi actuar diario. Esa sería, creo que, mi respuesta. Tenemos una pregunta por parte de uno de nuestros compañeros, Ricardo Reyes, y su pregunta es: ¿cómo orientar a los estudiantes a aplicar la ética en los deberes del día a día y no solo en la escuela? Mediante ejercicios y mediante ejemplos prácticos y cotidianos. Primero, llegando a clases en tiempo, para que no les pase lo que a mí hoy, en verdad, porque ser respetuoso con ellos, pero también dejando claro que lo que yo voy a enseñar no es lo último. Yo solamente voy a plantearles algunos elementos, pero lo más rico de mis clases es la horizontalidad entre ellos y yo, es el diálogo,
es buscar la creatividad de mis alumnos y reflexiones con mis alumnos, ¿sí? Y esa horizontalidad, incluso, ahorita se va a escuchar un poco feo, pero no es tan horizontal el hecho que yo esté sentadita aquí. Y además en un podio. Esto no es tan horizontal. Las clases deben ser horizontales y dejarle claro que lo que yo le planteo es una postura teórica, que hay una diversidad y un abanico enorme de posturas teóricas, y incluso eso tiene que ver con el hecho de respetar la diversidad de posturas teóricas. Al alumno eso le va a permitir. Si yo lo primero que llego le digo, estos son los principios éticos que hay, y se los recito, pero yo llego tarde a clase, en mi clase directamente no soy horizontal, y digo que lo que yo digo es mandato de Dios. Mi alumno va a decir, pues qué bien, ¿dónde está respetándome? Nosotros vimos el principio de autonomía. Yo ahí, como académico, no estoy respetando a mis alumnos como sujetos, en este caso, dignos. Los principios que yo les planteé es aplicarlos y vivirlos en clase día a día. No es fácil, yo diría, llegar a irradiar todo, porque nosotros somos seres definitivamente que no convivimos solamente con un aula, convivimos con amigos, con la sociedad, con las cuestiones laborales, y todo esto es en la medida en que en cada área en la que nosotros tenemos incidencia, tenemos un comportamiento ético, los alumnos en actividades tendrán comportamientos éticos y podrán transformar. Hay gente a la que no le interesa, a la que no le interesa, y es más, o sea, llegamos a un nivel en la cual el comportamiento no ético hasta se aplaude. Y si en clases yo un día veo un comportamiento de un alumno que directamente lo que está haciendo es ofender a otra de sus compañeras porque es lesbiana, y yo no hago nada absolutamente, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, primero, no siendo profesional. ¿Por qué? Porque no estoy llevando a cabo mi principio de integridad, es decir, la congruencia de mis principios con mi actuar. En ese momento yo debo plantear a mi alumno por qué la importancia de algo que se llama tolerancia, del respeto de la identidad del otro. Y nada de respuestas parciales como, yo no tengo ninguna bronca porque son homosexuales, solo que no se me acerquen. ¿Y yo qué? No. O sea, no doy crédito a ese tipo de respuestas, pero se viven. Entonces, considero que es eso, principio de integridad en el aula. Si los alumnos viven eso día a día, créanme que cambia. Y van a tener otros parámetros en sus casas. Es terrible también en nuestras casas o en familias. A mí, yo le agradezco a mi madre que no me lo hizo nunca, ¿sí? Cuando decimos que somos una familia, pero se le dice al chiquito, o la niña, vete porque esto es cosa de adultos. Chihuahuas. Pero no soy miembro de esta familia porque no me consideras sujeto digno de escuchar lo que hoy vas a hablar. Y otra vez, mecanismos de dominación, el adulto por encima de lo que es el niño, el hombre por encima de la mujer, y construimos mundos con jerarquías, ¿sí? Entonces, si eso yo creo que lo llevamos al aula y somos íntegros, puede cambiar. Yo estoy planteando que cada quien desde su trinchera podemos transformar. Y claro, no pensando que las trincheras se ganan y que ya no se pierden. No, se ganan y hay que cuidarlas. Y además buscar la conquista de otras. Pero no hay que abandonarlas nunca. ¿Sí? Porque el hecho de muchas conquistas, de muchos derechos fundamentales se han perdido porque hemos abandonado esas trincheras.